A partir de este instante vamos a tener una conversación que sin lugar a dudas dará mucho de qué hablar. Saludo a esta hora al ex viceministro de Defensa, al general Ricardo Díaz. Bienvenido a Semana. Buenos días, buenas noches, Vicky. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto hace que salió del viceministerio? Yo me retiré del viceministerio de Defensa hace aproximadamente 2 meses a solicitud del señor ministro de la Defensa Nacional. O sea, lo retiraron. Me retiro. General, ¿por qué decide hablar? ¿Por qué decide esto lo tiene que saber Colombia? Mi decisión se basa en que en su momento acompañé y tomé la decisión de acompañar al señor presidente en un proyecto político en el cual creía. Había cosas en común, como la estabilidad de los militares, el combatir la corrupción al interior de las fuerzas militares, al bienestar que necesitaban nuestras tropas, y más que todo pensando en la institucionalidad, más que todo pensando en el bienestar, como lo digo, de todos los miembros de las fuerzas militares y su compromiso con la democracia. ¿Hoy está arrepentido de haber creído en ese proyecto político del presidente Gustavo Petro? Hoy pienso que haber apoyado un proyecto donde lo que se dijo y se afirmó no se cumplió, sí da para haberme arrepentido de las acciones que se tomaron en su momento, pensando que era un proyecto que era viable para el país y para la fuerza militar. Y salió desilusionado. Y salió desilusionado porque veo que no es así. La corrupción continúa, los intereses económicos continúan y están desestabilizando el Ministerio de Defensa, que es la garantía de la democracia en este país. Pues entonces empecemos, ex viceministro, con todo lo que usted logró conocer dentro del Ministerio de Defensa. ¿Su cargo exacto cuál era? Yo era viceministro para la estrategia y la planeación del Ministerio de Defensa. Por tanto, ¿qué tenía que hacer? Mis funciones eran muy claras. Manejaba el presupuesto del Ministerio de Defensa, que no es nada despreciable, son 52 billones de pesos. Manejábamos la parte educativa, académica de las fuerzas militares. Manejábamos el bienestar, manejábamos la alimentación de nuestras tropas, manejábamos las dotaciones y, lo más importante, teníamos que garantizar la defensa y la seguridad del país con las unidades orgánicas del Comando General de las Fuerzas Militares. General, ¿encontró usted corrupción en medio de la gestión de Iván Velásquez como ministro de Defensa? Hay permisividad, sí, en que los intereses políticos priman sobre los intereses particulares de muchas personas. ¿Pero eso también no es una forma de corrupción? Sí, una corrupción, porque hay personas que están interesadas en tener acceso a eventos donde se necesita transparencia, donde se necesita actividades muy francas y leales con el país, porque lo que estamos administrando es recursos públicos. Entonces necesitamos que esos recursos sean manejados con transparencia, ¿sí? Y hay intereses que no permiten que eso suceda. Pues general, empecemos a hablar de algunos de esos episodios, como por ejemplo lo que ocurrió con la compra de 3 helicópteros que eran para el servicio de la presidencia del presidente de la República. A ver, cuando yo recibo el viceministerio para la Defensa Nacional, ¿cierto? Se me habla de la necesidad de adquirir unos helicópteros que vendrían a ser el soporte logístico para el helicóptero presidencial, y 2 helicópteros para poder iniciar a reemplazar la flota de helicópteros UH-1N, helicópteros que tienen aproximadamente unos 60 años de uso en la fuerza.
se me hablaba de 3 helicópteros que había ofrecido un país amigo, ¿cierto? Y que podrían servir para el servicio de las fuerzas militares en cabeza de la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones. Pero antes, ¿cuál era el país amigo? El país amigo era un país árabe, el cual su representante había comprado unos helicópteros y decidió vender 3 helicópteros de fabricación italiana, ¿cierto? De las mismas especificaciones y condiciones del helicóptero presidencial, ¿cierto? La empresa era la empresa Leonardo, que es una empresa privada italiana, y los helicópteros habían sido ofrecidos a la Fuerza Aérea, con esas condiciones de que pudieran reemplazar o ser el respaldo del helicóptero presidencial y el respaldo de una nueva flota para helicópteros. Usted dice ahí empezaron las presiones. ¿Qué tipo de presiones? La impresión era que se presentaron personas vinculadas con el gobierno, donde ofrecieron dádivas para que se tomara en consideración la compra de los helicópteros. ¿Le ofrecieron a usted? A mí me ofrecieron. ¿Cuánto le ofrecieron? Me ofrecieron 700 millones para que la decisión fuera adquirir las aeronaves que estaban ofreciendo. ¿Quién se los ofreció? Me los ofreció un grupo de personas, ¿sí? Exactamente un oficial retirado del ejército. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El coronel Mejía. El coronel Mejía se me acercó, me dijo que él trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela, con Camilo Torres. ¿Quién es Camilo Torres? Camilo Torres, Vicky, es una persona que me mencionó el señor coronel Mejía, que trabaja en una empresa denominada Force, una empresa que tiene sede en Colombia, es extranjera, y que ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las fuerzas militares desde el año 2020. Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Y Ángela Benedetti, la hermana del señor embajador, ¿cierto? Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía. ¿Se acuerda del nombre del coronel Mejía? Eduardo. Eduardo Mejía. Eduardo Mejía. Entonces, pues cuando se tenía conocimiento en el momento de qué helicópteros estaban hablando, entramos a ubicarlos, a saber dónde estaban, ¿cierto? No estaban dentro del sistema de defensa nacional que se estaba pronto a adquirir, y encontramos que efectivamente había la posibilidad de adquirirlos por la necesidad que había, por el bajo costo, pero era una prioridad que tenía que determinar el comandante de la Fuerza Aérea. Y el comandante de la Fuerza Aérea decidió darle prioridad a otras necesidades y no a los helicópteros que estaban. ¿Cómo lo aborda ese coronel Mejía? No, me cita, yo lo conocía tiempo atrás, me cita y me dice que él trabaja con estas personas que le acabo de nombrar y que hay 700 millones para que el ministerio tome la decisión de comprar esos helicópteros. ¿Y usted qué le dijo? Primero, me pareció muy extraño que Eduardo, conociéndome y habiendo trabajado juntos, me estuviera ofreciendo ese tipo de dádivas, ¿sí? 2, el interés era de que se compraran los helicópteros que tenía el gobierno de Qatar a la venta, y nos despedimos y le pedí el favor de que no se volviera a tocar el tema con relación a comisiones, dádivas o dineros que fueran a perjudicar la buena imagen de todos. Pero hay algo muy importante, y es que él le dice que trabaja con estas personas, pero que hay alguien que está muy interesado en el gobierno en que se compren esos helicópteros. ¿Quién es esa persona? Me dijo que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa. La primera dama Verónica Alcocer. Sí, señor.
Cuando ocurre este episodio, estamos hablando de qué fecha aproximadamente, general. Unos días, yo creo que antes de la primera semana de septiembre, más o menos, Del año pasado. del año pasado, del año 22. ¿Qué reacción tuvo usted cuando el coronel le menciona a la primera dama? Vi que él la menciona una vez, me cuenta para quién trabaja. Inicialmente me dijo que trabajaba con Camilo Torres, después mencionó al señor Camilo Benedetti y al finalizar la conversación dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. ¿Y usted qué Me pareció, a la cabeza? me pareció muy, muy extraño porque pues uno no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Dos, que es una actividad netamente militar, una actividad que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea, pero pues el coronel sí fue muy, muy claro en decir que había interés por parte de la primera dama que se compraran esos helicópteros. ¿Y usted qué hace con esa información? Cuando él le dice eso, imagínese, la primera dama, todas estas personas importantes. No, pues ¿qué hace usted? la información era poder determinar si realmente había algún interés o había una orden específica para adquirir los elementos. La Fuerza Aérea me contestó que la prioridad eran los aviones, ¿cierto? Porque era la necesidad básica que tenían. Los helicópteros nunca se adquieren. Los helicópteros se me dan en manos del gobierno de República Dominicana, que los compraron, ¿cierto? Y la Fuerza Aérea adquirió los elementos que necesitaba para su operación. Hay un episodio adicional y es que abordan a su esposa. ¿Cómo es ese episodio? A mi esposa, después de mi nombramiento como viceministro, empezaron a aparecer amistades a las cuales no estábamos acostumbrados porque pues somos de pocos amigos, una familia de pocos amigos. Y en alguna ocasión la invitaron a una reunión, a un almuerzo. ¿Quién? ¿Cierto? La citaron en el apartamento de la señora Ángela Benedetti. A esa reunión iban a asistir Camilo Benedetti, Camilo Torres y Alberto Dada Barguil, que era el ex esposo de la señora Ángela Benedetti. ¿Sí? Mi señora no llega a tiempo y pues hay una molestia en las personas que están asistiendo a esa actividad. ¿Sí? Y en esa reunión determinaron de que debían informar de que me habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de las baterías antiaéreas Barak de origen israelita. ¿Pero se lo dicen a ella o esto ocurre después del almuerzo o antes del almuerzo o qué? No. Llegaron al acuerdo entre las personas asistentes para que esa información fuera suministrada, pienso yo que al ministerio, ¿cierto? O posiblemente a la presidencia. Y como mi esposa no llega a tiempo a la reunión, ¿sí? Las personas salen de la residencia a sus actividades normales, pero no se informan lo que ha pasado en el almuerzo. Yo con esa información le solicito al ministro hablar con él. ¿Le pide cita al ministro Iván Velázquez? Para ponerlo al tanto de lo que estaba pasando. Y lo hice a través del sistema de comunicación que teníamos. Me da la cita, le informo lo que en esa reunión había ocurrido, tomo nota de los nombres y un par de horas después... Pero espéreme, detengámonos ahí un minuto. Usted llega a la cita y le dice, ¿qué le dice al ministro? Dijo al ministro que me habían abordado, habían ofrecido un dinero para la compra de unos helicópteros. Como eso no se había dado, entonces habían dicho que había que desprestigiar
mi nombre afirmando que me han entregado 4.000 millones de pesos por la compra de la batería antiaérea Barak. Una decisión que tomó el comandante de la Fuerza Aérea y que la apoyó el presidente de la República en su momento y el ministro de Defensa, porque fue en reunión en la Casa Nariño. Esa decisión, porque es una decisión que debe tomar el presidente, que es la Defensa Nacional, ¿cierto? Él me pregunta que cómo adquirí esa información, cómo me llegó esa información. Le digo yo que me fue suministrada por una persona que había estado en esa reunión, ¿sí? Y que pues que mi obligación era poner al tanto de lo que estaba pasando, ¿sí? Él toma nota de los nombres, me dice que tiene otras actividades a realizar y yo me retiro de la oficina del ministro. Más tarde me llaman y me dicen, en este momento están reunidos y están tratando de derivar quién fue la persona que filtró la información del general, ¿cierto? Y a partir de ese momento, pues el ministro toma unas acciones. ¿Qué tipo de acciones tomó el ministro? Fueron muy puntuales. La primera fue de que toda la información que se le suministrara al ministerio, o sea, al despacho del señor ministro, debía ser a través de su secretaria personal. Esa fue la primera. La segunda fue que dio la orden de que los computadores de los viceministros debían quedar conectados a el computador de la secretaria personal para poder tener control sobre las personas que se atendían y las citas que se otorgaban en el ministerio. Y por último, a partir de ese momento yo no volví a tener comunicación con el ministro. Todo se hizo a través de su secretaria. ¿Usted le dijo al ministro de Defensa que la primera dama supuestamente estaba interesada en ese negocio de los helicópteros? Le informé al señor ministro cuando me recibió en su despacho, donde le mencioné los nombres de las personas que han hecho los comentarios, de que me habían mencionado de que la primera dama tenía interés en la adquisición de esas aeronaves. ¿Y qué le dijo el ministro? Guardó silencio. Tomó nota de los nombres y me dijo que él iba a resolver el asunto. A mí me dijeron, el ministro está hablando con la presidencia. ¿Y con quién en presidencia se comunicó el ministro? Con la Luz Arabia. Estoy seguro que fue ella, con ella. Porque pues estaba por medio de la familia Benedetti. Hay otra persona que está en todo este episodio, que también lo abordó, otro alto funcionario de Palacio. ¿Quién fue? El ex esposo de la señora Ángela Benedetti, Juan Fernández. Juan Fernández. Juan Fernández. Me citó a una reunión, yo asistí porque me dijo que tenía una... ¿Pero lo citó a Palacio? No. Juan Fernández toma contacto conmigo vía telefónica, me dice que necesita que nos reunamos porque tiene una actividad que cumplir de acuerdo a unos requerimientos que le hizo el señor presidente. Le pregunté de qué se trataba, me dijo que era con relación a unos aviones en leasing para la empresa estatal Satena. Le dije que con mucho gusto yo lo recibía, que nos encontráramos en la residencia Tequendama donde yo habito, pero que como la empresa Satena pertenecía al viceministerio del GSEC, me debía acompañar la viceministra que tenía esa responsabilidad. ¿Y llegaron allá el día de la cita con la viceministra? Llegamos a la cita, estaba Juan, yo llegué con la señora viceministra, se habló de los requerimientos que me había hecho el presidente. Sí, se habló sobre el leasing de unos aviones de la empresa Viva que estaba con problemas económicos y un momento él se levantó y me dijo que necesitaba ir al baño. Habíamos acordado previamente de que cuando eso ocurriera, al regreso, yo me excusaba con la viceministra y atendía un requerimiento que tenía el señor Juan Fernández. Efectivamente, nos encontramos ahí en el corredor que va hacia los baños. ¿La viceministra se quedó ahí? La viceministra se quedó en la mesa. O sea, ustedes antes de la reunión habían quedado. Cuando yo me pare al baño, usted también se tiene que parar al baño. Exactamente, porque me dijo que tenía que hablar una cosa que privada. Entonces la señora viceministra se quedó en el comedor. Yo salí al corredor, me entrevisté con él, me dijo general, el asunto es
los helicópteros donde la primera dama pues tiene interés en que se adquieran. Yo le dije, mire Juan, esa es una actividad que es responsabilidad de la Fuerza Aérea. El viceministerio, nosotros no adquirimos porque no está dentro de las funciones ni contratar, ni hablar, ni recibir. No tengo conocimiento de los helicópteros, pero yo miro a ver qué es lo que está pasando con eso. Lo digo así porque dentro del listado de necesidades que había en la Fuerza Aérea no había helicópteros. Páreme ahí un minuto. Quiero que me describa el sitio exacto donde él le dijo eso de la primera dama. A ver, uno sale del comedor del cuarto piso en las residencias y sale a mano derecha, cruza a mano izquierda y al fondo se encuentran los baños del hotel. Él regresó y me esperó en el corredor y yo me acerqué para preguntarle qué era lo que tenía que hablar conmigo en forma reservada. Me dijo que era con relación a los helicópteros que había ofrecido el gobierno de Qatar. Me dijo que la primera dama tenía interés en que esos helicópteros se compraran. Pues el señor Juan Fernández es muy cercano al presidente porque es uno de sus asesores y pues el mensaje que enviaron pues fue muy, muy claro, ¿cierto? ¿Pero a usted no le pareció raro que en lugar de decirle que era el presidente, le dijera que era la primera dama? Sí, bien raro porque la primera dama no tenía por qué estar intercediendo por ninguna empresa en la compra o no compra de elementos militares. ¿Se sintió incómodo? Sinceramente. Me sentí muy incómodo y a partir de esa fecha el señor Juan Fernández no fue la misma persona conmigo. En las 2 veces o 3 veces que nos encontramos siempre rehuía el saludo y la última vez que tuve el saludarlo fue en la escuela militar, pero pues fue muy, muy lejano y cuando yo llegué al sitio de la reunión se alejó. Cuando él le dijo eso de la primera dama de Verónica Alcocer, ¿lo sintió preocupado, asustado o normal? No, o sea, fue con mucha propiedad. Con mucha naturalidad. Con mucha naturalidad, o sea que pues pienso yo que él debía conocer el tema porque pues me llevó fue una razón, básicamente. Esa reunión con Juan Fernández en el Tequendama, en Residencias Tequendama, ¿fue antes o después de que le ofrecieran los 700 millones de pesos? Después. ¿Y fue antes o después de aquella reunión donde invitaron a su esposa y llegó tarde? Fue después de esa reunión. Esos 3 helicópteros que al final no se compraron, ¿cuánto costaban? ¿Era un negocio de cuánto? Era un negocio más o menos de 20 millones de dólares, que es lo que costaban. Yo no reparé en el valor porque, como te digo, no está dentro de mis funciones, ¿cierto? Sé que después los compró la República Dominicana a muy bajo costo, pero por decisión de la Fuerza Aérea los elementos no se adquirieron porque no los necesitaban, tenían otras prioridades. ¿Qué pasa después de que usted le lleva esa denuncia o esa información al ministro? A partir de ese momento, el ministro cambia su actitud conmigo, ¿cierto? Ya no hay más comunicación con el ministro. De hecho, pues era muy poca la que había. Tiene una forma muy particular de ser y pues se respeta, ¿cierto? La información y los elementos que se hacían, el trabajo desarrollado en el ministerio, se comunicaba en forma escrita y se le entregaban a su secretaria personal de acuerdo a las instrucciones que había dado, ¿sí? Y se empieza a notar una serie de informaciones que no eran ciertas, ¿cierto? Entonces empiezan a informar de que mi esposa ingresaba frecuentemente al Ministerio de Defensa a hablar con los viceministros y con las oficinas de contratación, ¿cierto? Ese artículo salió en el periódico El Espectador. O sea, lo empezaron a perseguir a usted y a su familia. Y así con muchas cosas. Inclusive llegaron a decir que por el hecho de no saludar a un empleado había persecución laboral y cosas por el estilo, cosas que, pues, que nunca sucedieron porque todas fueron desvirtuadas en su momento al señor ministro. ¿Pero esto era una persecución? ¿Era qué? ¿Querían que usted se fuera? No sé,
voy a usar un término militar, atacaron a la señora y me atacaron a mí. Entonces, pues uno está acostumbrado a ese tipo de actitudes, pero la señora era una persona que es ajena al medio, está en sus actividades laborales de acuerdo a su profesión, no tenía nada, ninguna actividad vinculante con el ministerio. Como le repito, nosotros no somos personas de muchos amigos. De un momento a otro, pues nos volvimos muy populares y me imagino que debe ser por el cargo que ostentaba, ¿sí? Y empezaron a acercarse en personas que cuando vieron que no se podía hacer la gestión que querían, entonces empezaron a atacar por las partes más débiles, ¿cierto? Hubo informaciones de maltrato, informaciones de visitas, informaciones de actividades que nunca se realizaron porque pues ella no hacía parte del ministerio.